Y pues bueno, sin más, vamos a comenzar este estudio y darle continuidad, ¿verdad? Porque la semana pasada la verdad es que nos quedamos en un punto bien importante y justamente estuvimos hablando, nuestro texto base fue Génesis capítulo 3 y precisamente hablamos de cómo es el título, ¿no? El título es Tú eres lo que comes y lo que consumes, ¿no? Y estamos explicando desde el punto de vista, desde la perspectiva bíblica, pero no solamente desde la perspectiva bíblica, sino también desde el psicoanálisis, ¿no? De cómo es que muchas personas tienen ciertas conductas por lo que llegan a consumir. No estoy refiriéndome solamente a la cuestión alimenticia, sino lo que consumimos en entretenimiento, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos, lo que permitimos que sin filtros entre a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro ser. Hay que tener mucho cuidado precisamente porque no todo lo que brilla es oro, lo que lo dijimos la semana pasada, y también la palabra de Dios nos dice que Satanás es un ángel de luz que se viste, aún no dice no se sorprendan porque aún el mismo Satanás se viste como ángel de luz, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que pues muchas veces muchas personas pueden ser engañadas porque piensan que, y por falta de discernimiento y falta de experiencia y conocimiento, que todo lo que pueda ver una persona, tanto en el internet, en la televisión, escuchar, leer, todo pueda ser bueno. La misma palabra de Dios dice que escudriñemos todo, que examinemos todo. No todo lo que yo te doy un consejo, le doy un consejo aquí los que están también en la sala, es que cómanse la carne y tienen los huesos, ¿no? No es como que te tragas todo el pollo y te comes el hueso, ¿no? ¿Verdad? Tiras lo que no te sirve. De esa misma manera les doy un consejo, examinen muchas de las cosas que ven, que escuchan, que leen. Es importante que tengamos esa perspectiva y que filtremos las cosas desde la palabra de Dios. Sí, recordemos una cosa, de los videos en internet de todo el universo, ya está Muchísimos, claro. comprobadísimo, pero comprobadísimo, que hay una gran cantidad, un gran porcentaje. Hay unos que dicen que el 50%, hay otros dicen que el 40%, hay otros que dicen que el 70%. Muchas veces son cosas fake, Sí, que son son, cosas son falsas, falsas, ¿no? ¿no? Podemos ver ahí teorías que no nos vamos a poner ahorita a debatirlas, que si la Tierra es plana, que si mil cosas. Entonces es muy importante filtrar siempre, y este debe ser tu filtro, que todo lo que tú llegues a escuchar, llegues a leer, te lleguen a contar, mejor lo filtres, porque si no, eres muy y soy muy vulnerable. Somos candidatos a ser engañados. Así es, yo creo que en el texto base que tomamos la semana pasada, Génesis 3, vimos que pasó algo bien importante en el huerto del Edén. La mujer fue engañada, ¿sí? Y no solamente ella, sino que su esposo también así fue engañado y comieron de ese fruto que la semana pasada hablamos que no se refería a una guayaba, a un melón, no sé, a algún fruto. Se refería al acto de la desobediencia y a la consecuencia que a su vez iba a llevar todo esto. Y pues bueno, lo que acaba de decir mi hermano Jorge es bien importante porque obviamente estamos viendo que somos muy vulnerables al engaño, porque precisamente el diablo llegó de una manera muy astuta, dice la palabra de Dios, comenzando Génesis 3, y la serpiente era Era astuta, astuta. aún más que todas las especies que había en la tierra, Sí. pero se refería precisamente porque él se presentó de una manera atractiva. El pecado siempre se va a presentar de una manera atractiva. Sin embargo, nosotros tenemos que tener ese discernimiento a través del conocimiento de la palabra de Dios. Quiero decirte algo. Si tú no conoces la palabra de Dios, es importante que leas, que escudriñes, que escuches la palabra de Dios para que precisamente tú tengas ese discernimiento. Sí, es importantísimo porque, créeme, muchas de las cuestiones que te van a meter en problemas van a llegar de esa manera, muy sutil, Así es. muy astuta. No, pues ¿qué tiene de malo? No va a pasar nada. Pues yo no le veo, no. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? ¿Qué tiene de malo? ¿No? Sí, no, ¿qué tiene, cuando éramos jóvenes, no, nunca te llegaron a decir, ¿qué tiene de malo? Fúmate un cigarro, ¿no? ¿Qué Sí, tiene de claro. malo? Date un toque, ¿qué Sí, sí, tiene de sí, sí, malo, claro. no? Échate una cubita, ¿no? Y
¿Y qué pasa, no? Que muchas personas comienzan así. La mayoría de la gente que cae en vicios, y no estoy hablando que todos, ¿verdad? Porque bueno, no sé, habrá sus excepciones, pero muchas personas comenzaron de esta manera, que ¿qué tiene de malo? No te va a pasar nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, hoy cuentan muchas personas que son años de adicción, ¿no? Sí. Y que lamentablemente no han No, que de salido. plano no pueden, que Así de es. plano dicen, no, pues yo ya lo intenté y no puedo y no lo puedo dejar y todo empezó como eso. Y vemos repetida la misma historia, ¿no te das cuenta? La misma historia del huerto del Edén la vemos repetida en nuestras vidas una y otra vez. Cuando tú te acuerdas de cómo comenzó tu vida en algún vicio, tu vida en algún círculo vicioso y que hoy dices, híjole, sí es cierto, a mí esto, cuando yo comencé con esto fue atractivo a mi vida y pues bueno, hoy en día hay muchas personas atadas a ciertos hábitos equivocados, ¿no? Sí, y que acarrean consecuencias malas, ¿no? Sí, sí, sobre todo que hoy están sufriendo. Eso es algo de lo cual, pues obviamente nosotros queremos aconsejarte, queremos ayudarte con estos estudios bíblicos, con estas pláticas que tenemos, de modo que lo que tú escuches, pues sea para que tú tomes recursos de parte de Dios, recursos de un consejo divino, del cual tú puedas tomar decisiones correctas en tu vida. Sí, así es. Mira, vamos a continuar, ya darle ya parte a la segunda parte de nuestro estudio, tú eres lo que comes, y nos quedamos también en esta parte que los sentidos físicos, o sea, lo que son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, esos 5 sentidos, son parte importante para poder conectarnos con esta realidad, que vivimos en este plano existencial. Pero hay una cosa, mi George, que lamentablemente es que nuestra carne no conoce límites. No. No conoce límites, te das cuenta que no hay límites. Tú le das a la carne algo y la carne siempre va a querer más, querer más, querer más. Dice la palabra de Dios que la carne no se sacía. Sí. O sea que es lo que estamos hablando, no es una cuestión de entrar a un círculo vicioso, Sí, claro. ¿no? Y es importante entender que qué es lo que vemos, qué es lo que tocamos, qué es lo que olemos, qué es lo que oímos, qué es lo que degustamos. Y son los 5 sentidos, ¿eh? Parece exagerado lo que estoy diciendo, pero no es exagerado, Ujú. porque muchas personas comienzan dándole gusto, y hay cosas que no son incorrectas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Quién pudiera, vamos a tocar un tema un poquito ríspido, ¿no? Un poquito, tal vez que genere controversia, ¿no? Pero yo conozco gente que es sommelier, ¿no? Y no sé Mm. si alguien sabe qué es un sommelier, ¿no? Es gente que cata los vinos, que cata el queso. Hay gente que incluso cata cafés, hace catas, ¿no? Ujú. Y de esto viven, ¿no? Sí, No sí. es gente, de hecho, yo conozco gente y no se embriaga, no es gente que, no, de hecho hay gente que toma el vino, lo degusta y lo escupe. No crean que, no, es que hay gente que me ha hecho de verdad, yo voy a ser sommelier para echarme toda la mesa de Sí, sí, vinos, sí, ¿no? sí, No, catador. no, yo he visto, de verdad, he ido a lugares así donde toman y sí, efectivamente lo escupen, Sí, sí, sí. catan el vino y lo escupen, ¿no? Bueno, habrá quien gusto se los tome, ¿no? Pero Sí. bueno, entonces, no, lo que te quiero decir es que obviamente hay gente que probablemente le gustó, ya sea por el gusto, le entró por los oídos, Ujú. ¿no? Que le gustó que le dijeran palabras que probablemente él quería escuchar, ella quería escuchar, y esto pudo haber sido una puerta, eso es a lo que me estoy refiriendo, que nuestros sentidos pueden ser una puerta a algo equivocado. Sí. No quiere decir, no quiero que piensen, no, es que yo me tengo que encerrar en Sí, una bueno. burbuja, en una esfera de cristal para no ser invadido por el pecado. No, de ninguna manera, no puede ser así. No podemos vivir de esta manera. Y por eso también aquí hay un tema bien importante. Mucha gente en las iglesias sataniza todo. Yo quiero preguntarle a esas personas, ¿cómo es posible que entonces nosotros seamos luz a las naciones? Luz a aquellas personas que viven en tinieblas en su vida, si nosotros no estamos dispuestos a acercarnos a esas personas porque probablemente las tenga usted por inmundas. Hay gente, yo conozco hermanos lamentablemente en el Señor que han expresado esto de otras personas. Es que yo no me acerco a ese grupo de personas porque son inmundos. Sí. ¿Tú qué opinas de esto, George? ¿Tú qué pensarías? Bueno, debo reconocer que hace muchos años yo tenía esta idea errónea, igual que yo decía, no, pero ¿cómo crees? Y recuerdo que hace más o menos 2 años fui a una comida del trabajo
Y me estuvieron insistiendo y era como la segunda, tercera vez que me invitaban y y dije, bueno, pues va a sonar a payasada, ¿no? Y sabes, el impacto que causó que yo pudiera asistir con ellos a esta comida y que obviamente yo no entrara a este juego de albures, Claro. obviamente yo no entré a todo a este holgorio, ¿no? Sí, Este a la relajo. dicharachería que puede haber en una reunión, Sí. ¿no? De gente que no conoce la palabra de Dios. Qué buen punto estás tocando. Adelante, adelante. Y de esa manera ellos pudieron, ellos dijeron, no, órale, órale, qué padre, ¿no? Y fue ya cuando me dijeron, no, pues échate una, que una no es ninguna. Le dije, no, no, muchas gracias, ¿no? Y ya sabes, ¿no? La clásica pregunta, oye, ¿no tomas por tu religión? Le dije, no, en absoluto, o sea... Sí, no, el créeme. clásico que tu religión no te lo permite, Sí, ¿no? sí, O sí. no lo haces por tu Sí, religión. no lo haces por tu religión. Le dije, no, le dije, y quiero decirte una cosa, que yo recuerdo que les dije, no, pero simplemente, ¿para qué? ¿No? Y recuerdo una persona en una fiesta a fin de año, que igual él ya andaba medio entrado, y me acuerdo que me dijo, oye, y así, de verdad, me dijo, qué bueno que no le entras. Así me lo dijo esta persona ya estando entrada Sí, sí, mira, en alcoholes, es ¿no? importante lo que estás mencionando, ya que obviamente la vida está llena de circunstancias y situaciones que tarde que temprano todo ser humano va a tener que voltear a ver el cielo. Claro, Y estoy hablando tal vez metafóricamente, porque tarde que temprano vamos a enfrentarnos a nuestro creador. Tarde que temprano en la vida vamos a tener que darnos cuenta que la vida no es como nosotros pensamos, que no todo es diversión en la sí, vida, que no que todo es risa. la verdad es que hay momentos de seriedad en la vida, ¿no? Y tarde que temprano vamos a tener que entender que hemos tomado buenas o malas decisiones. Sí. Y el que una persona tome decisiones en su vida como incluirse en una reunión pero ser un ejemplo, Claro, también tiene una consecuencia buena. Yo he terminado platicando del Evangelio, y fíjate lo que estoy diciendo, platicando, porque obviamente no voy a poner un púlpito ni voy a sacar la Biblia en la reunión de los 15 años de la sobrina, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Perdón, pero sería ridículo que hay gente que pueda hacer eso y de verdad, pienso que hay tiempo para todo y hay lugares para todo. La misma palabra de Dios dice tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de vivir, tiempo de morir. Hay tiempo para todo. Hay gente que inapropiadamente hace esto, quiere evangelizar y quiere predicarle a todo mundo en momentos incorrectos, ¿sí? Pero cuando nosotros somos personas que estamos constantemente viviendo para Dios de una manera orgánica, ¿qué quiero decir con esto? En otras palabras, que no vives fingiendo una vida cristiana, que no solo eres cristiano cuando te conviene, que no eres cristiano solo en la iglesia, que no eres cristiano solo cuando está la gente alrededor de ti viéndote, tú eres cristiano cuando estás solo, cuando estás con alguien. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres ejemplo de esas personas y puedes ser totalmente natural, puedes ir a las reuniones familiares. ¿Qué es esto? La misma gente va a decir, oye, bueno, yo tengo un familiar que sí sé que lee la Biblia, habla de Dios, los gusta a veces cómo habla, pero no se cierra, ¿no? Esto es importante porque es una nueva oportunidad y una buena oportunidad para hablarles del Evangelio. Algún día se interesarán más en la palabra y créeme, tú serás ese medio que Dios va a ocupar para que ellos escuchen la verdad. ¿No? Y luego, ¿qué crees? Que dentro de esa reunión, lo que estás diciendo, salieron por ahí dos, tres hermanos de la secreta, como les llaman. De Oye, esos que, yo también soy cristiano, sí, no les sí, vas sí. a decir, ¿eh? Dos, sí, y me dijeron, oye, qué buena onda que veniste. Yo pensé que no ibas a venir. Le dije, mira, Y escondieron ya la cubita, dicen, no, pero, no, a ver, claro. hermano. No, no, no. No, ¿y qué crees? Que a final de cuentas me dijeron, oye, qué buena onda que viniste, oye, y dime, ¿y cómo ves esto? Y yo les expliqué precisamente esto que estamos hablando, ¿no? Claro, Le dije, el claro. hecho de que yo ame a Dios, de que yo lea su palabra y que yo trate con todas mis fuerzas de agradarle, le dije, no me exime de que yo venga un rato a convivir con A ustedes. convivir, claro. Y fíjate, al pasar del tiempo, de los meses, de los años, hubo un impacto, Claro, totalmente. porque muchos de ellos, a final de cuentas, hablaron conmigo y me dijeron, oye, pues sí, yo estoy alejado,
Sí. O sea, debemos entender que Dios tiene propósitos muchísimo más allá de lo que tú pienses y de lo que yo pienso. Sí, pero si nosotros no estamos dispuestos a llevar al Señor a una reunión Sí, familiar, obvio, no nos van a invitar, ¿eh? Si tú te portas religioso, si tú te portas, déspota incluso. sí, y crees que porque tú eres más espiritual porque vas a la iglesia a escuchar, bueno, a la congregación a escuchar sermones, eso no te hace más espiritual. Lo que puede pasar es que te hagas más religioso si tú no tienes amor para esas personas. Sí. Eso es bien importante. Bueno, vamos a continuar. Entonces hablamos de esta parte de los filtros. Los sentidos, ya mencioné los 5 sentidos, debemos de aprender a tener un filtro. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si nosotros no tenemos filtros a través de los sentidos, todo lo que oigamos, leamos, degustemos, escuchemos y probemos y toquemos, ¿verdad? Nos faltaba. Sí. Podría ser algo que ingrese como una amenaza a nuestra alma, a nuestro corazón. La palabra de Dios dice algo bien importante. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y hay que considerar esto con cierta seriedad porque de ahí nosotros podemos darle acceso a cosas indebidas que empiecen a darle información a nuestro cuerpo y que el cuerpo quiera darle rienda suelta a ciertas cosas que probablemente, fíjate, no voy a hablar de pecado. Tú le puedes poner el nombre pecado. El hecho de que tú peques es una acción que te va a separar de Dios. Por eso es que no quiero utilizar ahorita la palabra pecado. Ujú. Pero cuando tú haces algo incorrecto que va a afectar tu vida, que puede traer consecuencias, las cuales tú no presupuestaste, ¿no? La gente, todos, la mayoría de los seres humanos hemos cometido muchos errores de esta índole. No tenemos filtros para escuchar. ¿Por qué? Mira, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué puede ser algo que escuchemos que traiga consecuencias equivocadas? No voy a tocar ahorita la música, ahorita vamos a tocar el punto rápido de la música, pero, por ejemplo, ¿no te han venido alguna vez a contar un chisme? Sí, sí, claro. ¿Y Y qué haces, no? no, y lo peor y sí debes de ser muy, muy, muy escrupuloso. ¿Por qué? Porque hay gente que viene con chismes. Uno, no sabe si es cierto. Dos, ¿a ti qué? Así, así de fácil. Sí, eso es importante. A mí muchas veces me ha venido gente a decir, oye, fíjate que esto y que el otro. Es como que no pueden quedarse callados, ¿no? Les urge decirle No, sí, a la gente les chismosa, quema la les lengua. quema la lengua ir corriendo con la vecina al lavadero y... No, ya sabes, no. Hasta la ropa limpia la vuelven a echar a la sucia Ya se me acabó. para pero volver a ponle otra lavarla. vez, ¿no? Y yo sí le he dicho, oye, o sea, pues si él pasó esto, si él está haciendo esto, pues mira, allá él, Claro, o sea, allá ella, claro. Y esto se da de verdad en todos los en niveles. el trabajo, En en todos las los niveles, familias, claro. en todos lados. Y sí es muy importante tener un filtro porque te puedes enfrascar en un pleito que ni siquiera tiene nada que ver contigo, que tú no tienes ni vela en el entierro, como claro. se dice muy coloquialmente, y además de cosas que a lo mejor ni son ciertas. Entonces yo te recomiendo, ten muy, muy, muy afiladito y muy bien delineado tu filtro, porque te puedes meter en problemas y además, sí o no, te meten basura. Ya al rato, en vez de estar pensando en cosas productivas, estás pensando, "Ay, ¿Sabes ¿y si esto dónde ahora?". pasa mucho, George? Con las suegras. Por Híjole, eso hay que tener una espantasuegras en casa. híjole, Dios No mío. es cierto. Suegra, si me está viendo ahí. Oh, perdón. Sí, No, hombre, es seguimos. broma, no se crean. Pero sí sabías por qué Pedro se enojó con Jesús, Sí, ¿verdad? claro. Porque sanó a su Porque suegra. sanó a su suegra. Por eso lo negó. No, Es broma, es broma. broma. Muy bien, continuamos acerca de los filtros que debemos de tener cuando escuchamos algo. Ahora sí, voy a tocar rápido el punto de la música. Fíjense muy bien, la música actualmente no es un tema al cual vamos a ahondar ahorita, pero sí quiero tocarlo. Sí es importante que hablemos acerca de la música que escuchamos. Ya antes, por ahí de los 70s, de los 80s, que yo soy de los 80s, y la verdad es que a mí me gusta mucho la música ochentera. Sí, sí. Pero nunca te pasó que por ahí de los 90s y ya los 2000s comenzando, para aquellos millennials obviamente están desconectados de esto, pero ahorita voy con ustedes millennials. Pero
¿No te pasó que ya de repente ponían que la música y el disco para atrás? Y no, se escuchaba el mensaje subliminal, ¿no? Sí, sí. Debes obedecer, debes obedecer. Sí, 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 ¿No? sí, sí. Pero bueno, esto se llama backmasking process. Eso era utilizado y de verdad te lo voy a decir, sí existe. No creas que esto es broma, que es mentira, pero no voy a entrar en el tema de satanizarlo. Esto lo utilizaba la mercadotecnia. ¿Sí? Yo te lo voy a hablar desde el punto de vista del marketing. Sí existe. Los mensajes subliminales sí existen. Muchos comerciales tenían mensajes subliminales. Fíjate, tenían. Actualmente ya no hay filtros, George. No, ya es ¿Sabe? abierto. Tu hermano trabaja en la Secretaría de En radio, televisión y Radio y cine. Televisión, ¿no? Bueno, yo creo que tú sabes un poquito eso por tu hermano, pero que antes había incluso clasificaciones, ¿no? Sí, En sí. el radio y en la televisión. Yo sabía que había gente que monitorizaba los programas de radio y de televisión por si decían palabras altisonantes Obscenas, sí. o comentarios que trajeran algún tipo de desorden o descomposición social. Y esto era una multa a la televisora o a la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, dime si miento. Sí, no, así era. Entonces, actualmente ya no existe. ¿Te das No, cuenta? Ya en los programas de televisión, no importa la majadería y media que digan, Se no muestra lo importa que sea. lo que sea, ya no hay filtros. Eso es a lo que me refiero. En la música antes estaba esta parte del backmasking process donde el marketing insertaba a propósito mensajes subliminales para hacer que la gente comprara más la música, para hacer adeptos a ese cantante. Y si esto es real, búscalo desde el punto de vista, mira, actualmente tenemos una herramienta muy poderosa que es el Internet. Y tú puedes investigar, ¿sí? Investígalo, no es algo que yo me saqué ahorita de la manga, yo ya lo investigué, lo toco en temas como la música, cuando he hablado del poder de la música, la influencia de la música sobre la humanidad. La música ha sido utilizada incluso por líderes de naciones para tener control sobre las masas. Ujú. Y eso es real, ¿no? Pero bueno, hay gente que escucha actualmente música sin filtros, ya no hay filtros, ¿no? Eh, Estaría de más mencionar nombres, ¿no? Nombres de artistas, nombres de cantantes, pero de verdad que es denigrante escuchar la música que hoy nuestros jóvenes están escuchando. Sí, sobre todo de 2000 hacia acá, prácticamente la música ya va y puede decir cualquier barbaridad. Y va en decadencia, George. O sea, antes había música. Perdóname si te ofendo, tú que me estás oyendo y que te gusta el reggaetón. O que te guste lo que te guste. Pero bueno, la música como tal es una... ¿Alguien, tú sabías o sabes cuál es el concepto de la música? ¿Cómo se describe la música? Bueno, pero es un conjunto de sonidos y silencios que generan una armonía. Si alguien por ahí tendrá alguna otra descripción de la música, pero en pocas palabras, esto es la música. Lleva armonía. No solamente la armonía es en las notas musicales, en los instrumentos, sino en la lírica, ¿no? Sí, en la estructura misma de una canción, Claro, eso debe de y la existir. música está hecha con un propósito. La música tiene un propósito muy importante y es alimentar también el alma de alguna u otra manera. La música también nos ayuda a desahogarnos en muchos aspectos. ¿Cuántos alguna vez se han sentado a escuchar música clásica? Y la verdad, qué bonito es. Qué bonito es. Mira, yo alguna vez, si tú puedes, tienes una oportunidad algún día de ir a la playa, llévate tus audífonos, ponte una sinfonía, ve el mar, ve el cielo. De verdad que vas a darle gracias a Dios por la armonía tan perfecta que hay en su creación. Sí. Digo, eso es algo que ya a mí me gusta hacer. Soy medio bohemio en ese aspecto. Pero de verdad, yo no, hay música para todo. Y te lo digo porque incluso gente que le gusta hacer ejercicio, pues no creo que pueda hacer, yo no me sentiría cómodo haciendo música con música Haciendo ejercicio. clásica, ¿no? Sí, no, no. Me gusta algo que me Necesitas, motive, sí. necesito algo que me acelere un poquito para rendir en el ejercicio. Por eso te digo, hay un poder en la música. Pero actualmente la música está haciendo mucho daño y no quiero ser religioso ni quiero ser fatalista, pero las letras yo no me presto mucho a escuchar. De hecho, cuando ponen música de este tipo, no me presto mucho a escucharlas por todo lo que dicen. Pero lo poco que he escuchado, ya la verdad raya en la vulgaridad.
Sí, en lo obsceno. Y dicho sea de paso, también hay una decadencia en ciertos géneros Claro. en cuanto a la interpretación de la música. No hay calidad en la música. No, 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 y hablamos de que realmente la música, cuando está bien hecha, lleva una composición y de mucho trabajo. Y te lo digo porque, bueno, qué fácil es hacer o poner simplemente un sintetizador y grabar una secuencia no, como chuntata, chuntata, ¿no? Y Sí, punch, simplemente punch, le vas punch. cambiando Sí, lo... no es lo mismo a componer una canción, a tú ejecutarla, y te lo voy a hablar desde el punto de vista del instrumento, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto es que los filtros que ya no hay actualmente están alimentando a la humanidad, están alimentando los sentidos de los jóvenes y actualmente los jóvenes no tienen frenos. ¿Sí? Y tú que estás ahí viéndome, que estás escuchando, que has visto, que créeme, no era lo mismo para nuestra generación, no fue lo mismo para otras generaciones anteriores. Actualmente estamos viendo, lamentablemente, en una generación desenfrenada. Desenfrenada. De hecho, no sé si te ha pasado que haces memoria y lo que en su momento nosotros decíamos, ay, híjole, hice una picardía, por así decirlo, ¿no? Y te acuerdas y dices, híjole, era juego de niños. O sea, realmente en su momento, yo me acuerdo cuando estaba más chavo, decía, no, mi mamá y mi papá me van a matar si se enteran de alguna cosa que recuerdas y dices, es juego de niños. Claro. Cuando escuchas hoy en día la problemática de ciertos jóvenes, Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Hay jovencitos que de verdad 13, 14 años ya están vendiendo droga. sí, impresionante. No es Sí, mentira. sí. Hay jovencitas 13, 14 años que ya están en la prostitución. Oye, un día, veníamos ahí por el eje ahí por viaducto el eje de Morelos me parece, se me ponchó una llanta y pues en lo que la cambié, todo este rollo, de verdad, eran unos niñitos, niños y niñas entre 11 y yo creo que al mucho 14 años, por mucho, y yo creo que ya era tarde, híjole, iban hablando unas cosas que de verdad, e incluso tampoco, o sea, me voy a persinar ni me voy a flagelar, pero de verdad, una niña de 13 14 años hablando, pero de verdad, No, yo creo sí. que le ganaba un cargador, ¿eh? Yo he visto niños jóvenes de 12, 13 años fumando, drogándose, con el activo en la calle, ¿no? Uf. Bueno, ¿cuántos niños de la calle conocemos, no? Pero ya no es tanto que los niños de la calle. Ya hay, No, hay jovencitos de esa edad, de casa. espérame, que están aspirando, exacto, de casa, que están aspirando a ser narcotraficantes, Sí. ¿sí? A ser gente de influencia, de poder, ¿no? Pero no estamos hablando de una influencia positiva, Positivo, ¿no? sí. Sino querer aspirar a algo que no es correcto, ¿sí? Y para este punto, precisamente vamos a entrar a algo que se llama la codicia. Uf. ¿Sí? Ya hablamos un poquito de lo de la música. Mira cómo la música puede afectar tanto tu comportamiento que tú aspiras a hacer lo que tú ves en el video musical. ¿Sí? Y obviamente estamos hablando de que en la música actualmente, ¿qué es lo que te inspira la música actualmente? Te lo dejo de tarea. Por ahí si te gusta o puedes poner algún comentario, tú que puedes ahí comentar ya estamos ahí en YouTube también, pueden comentar ahí en el canal. ¿Qué es lo que esta música te ha inspirado a hacer en la vida, ¿no? Sí. Hay gente que aspira a tener como en los videos, ¿no? Yo he visto estos videos de los reggaetoneros, siempre salen en coches de lujo, ¿no? Lamborghinis, Ferraris, las cadenotas, cadenotas. mujeres, dinero, es más, hasta avientan el dinero y representan esto la realidad. No es verdad. No, no es verdad. Esto no es verdad. Tenemos... Ni siquiera, es más, algunos de ellos, han hecho videos como si fueran gangsters, ¿no? Ujú. Y ni siquiera, realmente la gente que vive de esta manera, un gángster, ¿tú crees que va a andar así en las calles? No, por supuesto que no lo va a estar manifestando de esa manera.
Y si te queda duda, por ahí hay varios testimonios. Héctor el Father, que fue un reggaetonero muy famoso, que ahora es en pastor, Puerto Rico. que él fue de los primeritos. Bueno, Claro, Vico claro. sí, Vico que sí. fue igual de los primeros. Hablando de ese género, pues ellos te pueden decir la mera mata Sí, de no, lo que que le es llaman el género urbano. Es urbano. el Sí. género urbano. Pero mira, yo conozco gente que hace muy buena lírica, así le dicen, ¿no? En el género urbano, Ujú. en el trap, por ejemplo. Y no necesariamente tienen que maldecir a medio mundo ni hablar tontería y media en sus canciones. Claro. Y hay calidad en la música. Pero bueno, estamos hablando acerca de esos filtros que los jóvenes están escuchando y que lamentablemente esa falta de filtros en tu corazón, en tu alma, te va a llevar a tomar decisiones y te va a llevar a conductas inapropiadas en tu vida. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de pecado, porque obviamente si toco este tema de pecado, pienso que me vas a ver como si esto fuera muy religioso. Te lo quiero decir en otras palabras, puede llevarte al borde de la muerte. Sí, tal cual, tal cual. Sin exageración alguna. Sin ¿Por qué? exageración. Porque mira, muchos jóvenes tratan de imitar al cantante, de imitar al Bad Bunny, de imitar al Maluma, ¿no? Y Sí, sí, sí. canciones como Felices los Cuatro y ese tipo de cosas. O sea, dices, bueno, ¿a dónde quiere llevarte esta música, no? Esta música a lo mejor, no, es que está padre la música, es pegajosa, ¿no? Y oyes el ritmo. Ponle una canción a un bebé y el bebé baila y no está Sí, sí, sí. entendiendo lo que está. Y le pones música a cualquier niño porque los seres humanos somos rítmicos Sí, por somos naturaleza, por eso musicales. se llama ritmo cardíaco. Tenemos un ritmo, nuestro corazón tiene un ritmo, un tiempo de latir. Por eso te decía, la música está compuesta de tiempos, espacios, ritmo que generan armonía. Los seres humanos somos seres musicales, pero no todo lo que escuchamos es bueno. Estoy seguro que tú te has dado cuenta de esto y que tal vez como lo ves normal, porque todos lo hacen, pues bueno, pues vamos a hacerlo también nosotros, ¿no? Ten cuidado porque precisamente todo lo que tú comes es lo que eres, Así es. ¿sí? Y es lo que te va a influenciar. Claro. Entonces, mira, para comprender un poquito de esto que estamos hablando de la música, lo que ves, lo que tocas, lo que hueles, lo que palpas, nos ayudará a llevarte a este punto que quisiera entender. ¿Por qué hoy este tipo de cosas que no entran en nuestro sistema sin filtro generan algo que se llama codicia? ¿Sí? ¿Qué es la codicia? La codicia es un deseo de tener algo que no tenemos, así de sencillo, en pocas palabras. De ser o tener algo que no poseemos en este momento, ¿sí? La codicia en cierta manera puede ser mala, porque no todos tenemos las capacidades de ser algo que no podemos, Claro. ¿no? No todos tenemos la efectividad de llegar a hacer ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero la codicia puede convertirse en un sentir, perdón, equivocado, de llegar a desear en demasía las cosas y hacernos tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, como te decía, no en la música, ¿cuántos jóvenes quieren ser como su cantante favorito? Y quieren aspirar. ¿Y sabes cuál va a ser el camino más fácil? Pues llegar a delinquir. De esa manera, dices, no, pues yo no tengo la moto que el vecino tiene, no tengo, pero yo quiero una moto. Ujú. Y llega el amigo y te dice, no, pues vamos a robar. Súper No, no. fácil. Sí, te Vamos a vamos. quitársela, van y le roban a alguien su moto. Y se vuelve un modo de vida. Y de repente lo ves en Facebook publicando las fotos de motos que ni siquiera son de ellos. Sí. ¿No? Y motos que probablemente pueden llevarlos al borde de la muerte. Hay gente que de verdad ha estado armada, le roban su moto y han asesinado a la persona que trata de robarle la moto. Y te das cuenta, son chicos de 16, 17 años. Sí, sí, Y todo chavitos. porque verse, querían imaginarse, se proyectaban. Pero bueno, te voy a decir algo. Precisamente la codicia es tan peligrosa porque nada en esta vida es gratis. ¿Quieres algo? Esfuérzate. ¿Quieres algo? Trabaja. Lucha por ello. El Señor en la palabra de Dios nos enseña una y otra vez que el que trabaja es digno, recibe honra de lo que hace. Y también la palabra de Dios nos dice que si nosotros como cristianos, se lo estoy tratando de decir en palabras más simples, la palabra dice que el que no trabaja no come. Ujú. Tal- Entonces hay gente que toma estas salidas rápidas, salidas fáciles y cae en delincuencia, cae por codiciar, ¿sí? Por codiciar lo que no tiene. Y esto es bien importante porque estamos hablando de que tú eres lo que comes.
Proverbios capítulo 1, versículo 19, vamos a hablar un poquito de la codicia. Proverbios 1:19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Fíjate, estamos hablando de esto. Voy a volver a leerlo. Tales son las sendas, o en otras palabras, así es el camino del que es dado a la codicia, del que tiene codicia. El camino del codicioso, dice, la cual quita la vida de sus poseedores. Está hablando precisamente que el ser codicioso te pone en un camino de riesgo que incluso puedas perder la vida. ¿Qué puedes decir de esto, mi hermano? Pues ejemplos muchísimos. Ese es otro tema del que hay tantos jóvenes que hoy en día, lo platicábamos el otro día, ¿no? Nosotros que tenemos, tú que tienes una relación personal en reclutamiento, y yo que platico con mucha gente, desgraciadamente hoy los jóvenes todo lo ven muy fácil, ¿no? Todo lo ven muy sencillo. Y por ejemplo, yo me he encontrado con jóvenes que dicen, no, yo quiero el iPhone X, yo quiero el iPhone XS. Y dices, ay, Dios mío, ¿no? Y dices, oye, ¿sabes lo que cuesta ese teléfono? Y un niño de 12 años ya pidiéndote un iPhone, Sí, yo me acuerdo, un iPhone X, dices, un compañero por ahí en Reyes me decía que lo vi bien ¿es preocupado. en los Reyes, La Paz? No, en otro, Ya, en en los Reyes el Día de Magos. los Reyes, ya. Y decía que, Aclara, hermano, por favor. sí, perdón. Porque aquí hay muchos de esos que piden iPhone, pero se los roban. No, no los pidan. Y estaba preocupado porque decía que su hijo le había pedido un iPhone. Y le digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y, no, pues tiene 11 años. Y le digo, pues, estás loco si se lo compras. Hay papás que lo hacen. Pues bueno, allá ellos. Y lamentablemente los abres a todo esto que estamos hablando. Sí, y a lo que iba es que los jóvenes ven muy fácil las cosas y justamente se les hace muy sencillo. Yo quiero una moto. Por supuesto, es bueno tener ambiciones, pero ambiciones en las que estés ubicado. Claro. O sea, es decir, si yo quiero un carro, pues ok, hago un presupuesto, Bueno, empiezo a trabajar. primero tienes que estudiar. Bueno, Primero tienes que tener una profesión. claro. tienes Bueno, que- y eso es poco, porque hay gente que precisamente ya teniendo la profesión, hoy en la mentalidad millennial, pues yo quiero ganar ya los millones. Nunca he trabajado, ¿no? Les preguntas, ¿y tu experiencia laboral? No, pues es que es mi primer trabajo, pero quiero ganar 30,000 pesos mensuales. Sí, claro. Es clásico eso, ¿no? ¿Cómo? Y pues no están ubicados, ¿no? Desgraciadamente, y se les hace muy fácil este tipo de cosas de, pues vamos a robar, mira, vamos a robarle la calavera. Y créeme, si empiezas por una calavera, al rato te vas a ir por la computadora del auto y al rato te vas a ir por el auto entero. Y si te sale ese tiro, al rato vas a ir por más y por más, hasta que tú solito Caigas cabes, en ¿no? el hoyo, claro. Sí. Y mira, bueno, ya hablamos de ese punto de vista de la codicia, pero también la codicia nos hace ver cómo hay personas que por lo que ven quieren verse de esa misma manera, ¿no? Como la top model, ¿no? Las jovencitas sobre todo, y aquí vamos a tocar ahora otro punto bien importante, la parte de los trastornos alimenticios, que eso es bien importante. Hay una falsa mentalidad acerca del cómo llegar a tener una buena salud, una buena calidad de vida en cuestión alimenticia, y obviamente tú eres lo que comes, ¿sí? Esto es bien importante porque los trastornos alimenticios, la semana pasada tocamos un poquito de este tema y les comentaba, ¿no? Que la psicología nos dice que uno de los placeres más grandes en la vida es comer, ¿sí? Pero hay gente que también se autocastiga en una depresión y se evita el comer, evita ingerir ciertos alimentos porque obviamente en la depresión hay un autocastigo. Y entonces son estas personas que entran a un trastorno alimenticio de anorexia o de bulimia, ¿no? Y que son temas también bien importantes porque hay jovencitas que practican esto y que ponen en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera ellas se deprimen por no verse como la persona que más admiran, como la cantante, como la actriz, como la modelo que ellas quisieran proyectar. Sí, y es un engaño, es una falsedad enorme. Detrás de esas top models hay operaciones No, pero aparte, estéticas. ¿sabes qué, mi George? Son poses. Sí, claro. O sea, no todo lo que tú ves es así. Esas mujeres o esos hombres que
Se- son poses, te lo digo en serio. Si alguien se hace el truco de ponerse cierta posición en una fotografía, hasta dices, bueno, hoy cuántos perfiles en Face encuentras así y dices, ay, pues no te pareces a la de la foto, no, no, tú no eres el de la foto, ¿eh? En la foto te veías más delgado, ¿no? Sí, Pero claro. pues se la toman casi como No, pues desde arriba la desde el azotea hacia su casa, helicóptero. pues no se ven, ¿no? No se les ve la cara. Entonces se afilan mucho y eso es trampa, ¿no? Sí, Pero sí, sí. bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final del día están pretendiendo ser lo que no son. Hay una manera de poder tener una vida. Mira, todos tenemos cierto potencial. Influye mucho nuestra genética, influye mucho nuestro comportamiento, influye mucho nuestra educación, influye mucho tus hábitos. Eso es bien importante. Si tú no tienes buenos hábitos, pues bueno, obviamente no esperes tampoco algo consecuente a, ¿verdad? Si tú eres una persona que se acerca también por ejemplo, hay gente que no sabe ni siquiera que es un nutriólogo. ¿No? Y esto es bien importante. Yo en temas de salud a veces les digo, ¿sabes qué? Acércate a un médico porque tu problema ya no nada más es de una cuestión de que quiero verme. Aquí acabas de mencionar un punto también importante. Hay gente que le entra a la cirugía, al bisturí, y es lo que te dice mi hermano. De verdad, hay gente que ha muerto en un quirófano por verse o quererse ver como la modelo a la cual están siguiendo, ¿no? Sí, Y claro. es codicia al final del día, es un tema bien importante. Sí, yo hace poco me encontré una compañera que de verdad no la reconocí y dije, Santo Padre mío. Y pues sí, digo, obviamente una cosa es que te pongas a dieta y pues que bajes de peso y otra cosa es meterte cuchillo, ¿no? Y obviamente dije, ¿qué óvole? Ya tenía los ojos los tenía en las orejas, ¿no? De que ya Y ¿sabes qué bien pasa? estirada. Que muchas veces ni siquiera es algo, o sea, es algo que se vea bien, Sí, ni lamentablemente, siquiera. ese es otro punto. ¿Cuántos tú puedes ver en internet, puedes ver en toda la información que hay en las redes de todas las personas que se vuelve ya un abuso? Sí. Nunca están Una conformes, ¿te das cuenta? obsesión. No están conformes con cómo se ven, nunca están conformes, nunca lo estuvieron, ¿no? Sí, sí. Y yo te quiero decir algo, tú tienes un potencial para verte bella, tú tienes un potencial para verte guapo, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás viendo, tú tienes un potencial. También si tú no hiciste algo en tu tiempo, pues bueno, también no quieras hacer milagros, ¿verdad? Pero también hay métodos para poderse, si tú quieres acercarte a algo que te agrade, pero no pretendas hacer algo por codicia, algo que no eres y no puedes ser, ¿sí? Hay gente, yo he visto videos de jóvenes que quieren verse como su artista favorito y se hacen cirugías para acercarse a verse como el Justin Bieber. Sí, De verdad, increíble. hay un documental de un joven que incluso ya murió. El joven murió, no sé cómo murió, pero sé que murió. Se hizo no sé cuántas cirugías. Claro, no se parecía a Justin Bieber, pero se acercó un poquito. Pero el cuate empeñado a verse como el chico el Justin Bieber, ¿no? Entonces te das cuenta qué grado lo que comes es lo que eres, hasta dónde te puede llevar y trastornar tu imagen, trastornar tu perspectiva de vida, trastornar... Y es una vida totalmente cambiada, es una vida totalmente truncada, es una vida totalmente con un rumbo equivocado, desviado de la verdad. Sí, sí, porque al final de cuentas en cuestión de personalidad, te va a trastornar también. O sea, tú eres tú, Claro, ¿no? claro, y eso es importante. Quiero decirte algo, en Cristo tú puedes encontrar tu verdadera personalidad. Claro. Y de verdad, ¿eh? De verdad, esto es algo bien serio. Yo recuerdo que cuando yo estaba joven, yo admiraba mucho a un primo. Y yo quería hacer todo lo que él hacía, todas las payasadas, las tonterías. Él por naturaleza es muy, ¿cómo se dice? Muy simpático. Bueno, a todo el mundo le cae Muy, bien, muy ¿no? ocurrente, Sí, ¿no? y yo siempre quería entrar a ser como él, ¿no? Y copiaba lo que él hacía. Ujú. Hasta que me di cuenta en el Señor que yo tenía mi propia identidad, Sí. yo tenía mi propia personalidad y la descubrí en Cristo Jesús. A través de conocerle a Dios, Dios me hizo entender que yo soy tal persona con tales cualidades, con tales dones, con tales virtudes y me formó. Y esto es algo hermoso, joven, jovencita que me estás viendo, persona que están aquí. Este, Dios te ha dado a ti una identidad, una peculiaridad, una personalidad inigualable. Única, única. No hay dos como tú. ¿Por qué necesitas copiarle a alguien para ser como él? Tú eres mucho mejor, te quiero decir eso.
Cuando tú encuentras tu identidad en Cristo Jesús, te das cuenta que tú tienes cosas tan sorprendentes que ni tú conoces de ti mismo. Únicas, que Únicas, de tú verdad. no vas a tener Es algo que, hermoso. no vas a tener que estarle peleando Copiando. o diciendo, ay, mira, es que él hace esto. Pues qué padre, o sea, si él lo hace, pues bien, pero tú qué haces, Claro. ¿qué te hace especial a ti? ¿Qué te hace Exacto. único? ¿Qué es lo que te hace único a ti? Estamos hablando de tú eres lo que comes y estamos hablando de este punto importante que es la codicia. Precisamente la codicia ha generado muchas perturbaciones al alma. ¿Por qué? Porque hay gente que incluso se mete por codicia en créditos. Uch, Uf. ya. ¡Pum! Ya te aventé la piedra, ni modo. A la otra te digo que te pongas casco. Pero hay mucha gente que por codicia compra lo que no tiene para comprar. Puedes, mira, esto es lamentable. Alguna vez hemos hablado de finanzas, de salud en las finanzas. Tener tarjetas de crédito no te hace rico y tampoco te hace poderoso ni influyente. Al contrario, te hace más miserable. Te hace esclavo, así lo dice la palabra. La palabra de Dios dice que tú eres esclavo de a quien le pides prestado. Sí, del acreedor. Del acreedor. Sí. Entonces, es bien importante que si tú no tienes la economía como para tener una tarjeta de crédito, no la adquieras. Ese es un consejo que no te doy yo solamente como tu hermano, como tu amigo. También lo hemos platicado. Mi hermano él es contador de profesión y créeme, nosotros estamos en contacto con toda esta parte de intereses, de los impuestos, Cuestiones de financieras. todo lo que cuesta realmente tener un auto, Sí. ¿no? Para aquellos que quieran aspirar, qué bueno, si tienes aspiraciones a tener algún día un auto, de verdad qué bueno, te felicito, pero adquiérelo de la manera correcta, trabaja por ello, ponle a Dios tu vida, tu esfuerzo, haz las cosas como si fueran para Dios, dice la palabra de Dios. Jesús dijo, hazlo como si fuera para tu Padre y Él te va a bendecir, Él te va a honrar. Cuando tú llegues a ese punto vas a poder entender lo que te estamos diciendo, pero si tú lo haces al revés, por el lado de la codicia, tú vas a adquirir préstamos, porque se pueden adquirir, que le vas a ir a pedir aquí, que le vas a ir a pedir acá, y tienes la cantidad para comprar el coche, adelante. Pero tú sabes cuánto cuesta tener un auto. Hay que pagar tenencias, hay que pagar impuestos, hay que pagar gasolina, hay que pagar servicios. No, y luego si te lleva como a mí hace poco me llevó al corralón. Bueno, y más si te llevan al corralón, pues Échale. bueno, te das cuenta que no es fácil. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay que tener mucho cuidado con la codicia. La codicia genera trastornos, genera deudas, genera compromisos que pueden enredar nuestra alma en problemas y llevarnos a la depresión. Sí, ¿Sí? sí. Hay jovencitas que aspiran a tener un novio. Sí, Uy, otro tema difícil, perdón, pero bueno. no la paguen. ¿Y qué hacen? Van y se meten con la persona Con cualquier menos rufián, correcta, sí, con exacto. cualquier Ahora ya rufián. está de moda que así chaca para que me cuide, ¿no? Sí, ya de verdad. Sí, sí. Yo he escuchado, joven, no, es que así me gusta chaca para que me cuide. No, bueno, Sí. no sabes en la que te estás metiendo, ¿no? No, Y al rato, perdón, pero ya metieron las cuatro patas y a ver a dónde está tu chaca, Sí, no, pues ¿no? ya. A patitas, ¿para qué te quiero? Velo a sacar del reclu. Del Sí, reclu, ¿no? Y a es la ver, realidad. Es la esta es la realidad. realidad. La verdad es que a lo mejor te parece risible lo que estamos diciendo, pero es la codicia, no es una cuestión solamente, la codicia es muy sutil. El diablo fue lo que le sembró a Eva en el huerto. ¿Te acuerdas lo que leímos la semana pasada? Con que dice Dios. Ujú. Esto es la codicia, precisamente. ¿Me ayudas a leer Isaías 57, versículo 17, por favor, hermano? Sí, claro. Vamos a seguir hablando de esta parte de la codicia. Estamos hablando de tú eres lo que comes en la segunda parte. Yo creo que nos vamos a ir al tercer capítulo porque la verdad está un poquito extenso y muy interesante. Te das cuenta que este tema habla de muchas cosas. Estamos también yéndonos desde el punto de vista del psicoanálisis y desde la perspectiva bíblica en cómo el ser humano cambia de perspectivas, cambia de conductas por lo que consume, por lo que lo influye, por lo que permites en tu alma que entre a tu corazón a través de tus sentidos. Y eso va a terminar gobernándote si tú no tienes dominio y si tú no tienes esto tan poderoso que es una comunión con la palabra, que es tu filtro, debería ser tu filtro mayor en la vida. Dice así: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Fíjate muy bien, hermano. Hay gente que me ha dicho, es que me está yendo bien mal, parece que Dios me está castigando. Sí. De verdad, hay gente que me ha dicho eso.
Y yo les he tenido que decir, Dios no castiga, Dios no utiliza el método del látigo, Dios es amor. Pero sí te quiero decir algo, Dios permite que haya consecuencias en tu vida de tus propias malas decisiones. Sí, yo recuerdo Eso es muy ahorita, diferente. ahorita que dices eso, una persona que alguna vez me dijo, es que no sé por qué Dios permitió que esto. Le dije, no, o sea, es que discúlpame. Le dije, tú eres una persona, eres un individuo responsable que si en determinado momento dices, yo voy a ir a hacer esto, pues tienes que asumir el costo de lo que vas a hacer. O sea, Totalmente. Dios, como lo platicamos alguna vez, ¿no? ¿Qué clase de Dios sería? No tendríamos Dios un libre albedrío si se parara enfrente de ti. Y te detuviera, ¿no? No Que lo hagas, no lo Jorge. hagas, no, de ninguna Créeme, manera. eso no va a ocurrir. No, Si tú tienes una situación y dices, híjole, iré o no iré, haré o no haré, créeme, y todavía porque a veces nos autoengañamos, ¿no? Pues si pasa esto, no voy a ir. No, tú tienes la decisión aquí. claro, Y si dices no es no, y si dices sí es sí. Punto. claro, claro. O Eso sea, no se va a caer el árbol para que no vayas. claro, O ¿no? sea, Y mira, la palabra de Dios dice, por la iniquidad de su codicia me enojé. Aquí, y sí, que te quiero decir algo. Dios también se molesta. La palabra de Dios, tú a lo largo de la Biblia, puedes esto verlo en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estoy diciendo que Dios es amor, claro, pero también Dios tiene sentimientos, claro. ¿sí? Y Dios aquí dice, por lo tanto, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. ¿De qué manera hirió? Y estamos para que no pienses que aquí Dios está castigándolos. No, fíjate cómo hirió. Aquí está hablando Isaías del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se desvió, dice que los hirió escondiendo su rostro. Ujú. De verdad, yo te quiero decir algo. Algo espantoso que te puede pasar en la vida es que Dios esconda su rostro de tu vida. Que escuches el silencio de Dios en tu vida es lo más espantoso. Sí, 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 sí. Porque de verdad no hay esperanza entonces. Porque saber que al menos tú te equivocaste, pero tienes el corazón humilde para decirle, Señor, perdóname porque lo que yo no quiero es estar lejos de ti, porque sin ti no soy nada. Pero hay gente que no se da cuenta que Dios puede apartarse de su vida simplemente por el hecho de su necedad. Sí, mil veces mejor escuchar esa voz de Dios, escuchar esa alerta, esa advertencia en tu vida, de saber, esto que estás haciendo está mal, Claro, no vayas a hacer esto por tu propio bien, claro, que ir por la vida ya sin ningún recato. claro. Y mira aquí lo que dice a continuación, y él siguió rebelde por su camino de su corazón. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de lo que permites tú que entre a tu corazón y que va a causar ciertas conductas que te lleven a la rebeldía delante de Dios. ¿Y qué va a pasar? Al rato vas a consumir tú lo que sembraste. Y esto es bien importante. A veces hay personas que siembran dolor en su vida, que siembran malas decisiones y llegará el día donde van a cegar todo esto y va a ser triste y se van a dar cuenta que Dios no es que no haya estado ahí, pero Dios constantemente pudo haber venido una y otra vez a decirles no lo hagas, lo que estabas comentando, no lo hagas, no lo hagas. Y no te ha pasado que sabes que es Dios, sabes, aún a lo mejor tú todavía no tienes una relación personal con Jesucristo como tal vez nosotros lo expresamos que la tenemos, pero quiero decirte algo, hay algo que tú tienes sin que conozcas la Biblia todavía Ujú. que se llama conciencia. Y esa conciencia, aquí esta vocecita que te habla, es el Espíritu de Dios que aún en la misericordia, en su grande misericordia, te dice, no lo hagas. Y así desde pequeños lo puedes comprobar, ¿verdad? A lo mejor tú de pequeño no sabías la Biblia, pero sabías que lo que ibas a hacer estaba mal. Claro, una conciencia del bien y del mal, ¿no? Claro, y esto es algo que Dios puso intrínsecamente en el hombre, Sí. ¿sí? Entonces es bien importante entender esto. Vamos a leer Marcos capítulo 4 versículo 19. Estamos hablando de tú eres lo que comes y esta parte de la codicia, lo que nos hace precisamente no tener filtros y meternos todo lo que sea sin filtros, por lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, todo. Y esto es muy peligroso. No tener filtros es muy peligroso. Marcos capítulo 4 versículo 19, por favor. Sí, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra
y se hace infructuosa. Fíjate muy bien, hay personas que últimamente hemos estado ministrando, le hemos estado ayudando, hemos tratado de darles la palabra de Dios. Nuestra misión en esta vida es compartir el Evangelio, lo que está aquí. Y pues bueno, hay gente que empieza a tomar pasos de fe, hay gente que empieza a caminar en el Señor. Pero mira lo que dice con atención, dice, pero los afanes de este siglo, ¿qué es? Precisamente las preocupaciones, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar mañana? ¿No? Y empiezas tú a darle, cada quien tiene sus prioridades. Yo no soy la persona indicada como para decirle a las personas, tienes que estar aquí, o tienes que leer la Biblia, tienes que escuchar alabanzas en vez de escuchar esa música. No, yo no soy esa persona, yo no lo haría, no lo hago, no me gustaría, porque yo no soy esa persona como, yo no soy tú. Tú eres la persona que decide en tu mente de esos propios filtros que debes de tener. Así que tu relación con Dios es la que te debe de a ti de decir qué es correcto para ti, qué te conviene y qué no te conviene. Pero precisamente los afanes de este siglo hay gente que le da prioridad a otras cosas que a Dios. Sí. Y eso es triste y esto es lamentable, que gente que prefiera otras cosas que las cosas de Dios. Bueno, eso es tu decisión, no pasa nada. Bueno, en lo personal yo te digo, sí pasa, porque tú te vas a dar cuenta que era mejor haberle hecho caso a Dios. Sí, indudablemente. El tiempo, hay una frase que me gusta mucho, el tiempo lo dice todo. El tiempo lo Y dice todo. el tiempo nos pone a cada uno en su lugar, así que no hay más que hacer. Si tú has tomado malas decisiones, pues hoy, como lo decíamos, el estudio bíblico pasado, ¿no? El arrepentimiento, que quiere decir un cambio de dirección, un Claro, un cambio de cambio de rumbo, dirección. puedes hacerlo. Porque al final de cuentas de nada sirve que en algún momento vengamos a decir, ay, pero si hubiera hecho, el hubiera no existe. Lo que tienes que hacer es hoy. Y Claro. si tienes que cambiar de rumbo hoy, pues Claro, cámbialo. dice la palabra de Dios que la salvación, hoy es el día de salvación. Salvación. Hay gente que deja esto para mañana, ¿no? Dejar a Dios para mañana puede ser muy peligroso. Sí. Sí, porque tú no sabes si mañana vas a despertar, así de sencillo. Claro, y además el mismo tiempo que va, como dices, los afanes, los tiempos tan apretados que vienen, mucha gente, yo recuerdo que lo compartí el año pasado, en Año Nuevo, yo recuerdo que sin saber todo lo que iba a A pasar ese acontecer año. este año, recuerdo muy bien que les dije, no se me ofendan, pero pues sí, a todos nos gusta decir que gracias a Dios y a todos nos gusta decir que qué bueno es Dios. Sí, qué padre y qué bueno que lo dices. Pero ¿qué hay de obedecer a Dios? ¿Qué hay de buscar a Dios? Claro. Y fíjate, yo me acuerdo que lo compartí esto con mucha gente, precisamente en Año Nuevo. Y mira, sin saber que este año venía tupido de cosas que ni nos imaginábamos, ¿no? Claro. Y mucha gente dice, ay, pues sí, no, sí, si hubiera hecho caso a Dios y pues amigo, hermano, es momento. Claro, y mira lo que continúa diciendo el texto. Y las codicias de otras cosas, ¿sí? Seguimos en el punto de las codicias, el desear cosas de una manera inapropiada, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ujú. Precisamente estas personas que empiezan a darle prioridad a otras cosas y la palabra empieza a ahogarse porque le das prioridad a otras cosas. Simplemente es un consejo, aquí está escrito en la palabra de Dios, y estamos hablando de la parte de la codicia que genera trastornos. Por ejemplo, algunos otros trastornos que produce la codicia, ¿no? Que estamos hablando del trastorno alimenticio. ¿Qué me puedes decir un poquito de esto del trastorno alimenticio? ¿Qué opinas tú? Bueno, clarísimo que tú puedes, digo, yo lo digo como ejemplo, que aquí no me dejará mentir. Yo una vez me fui como un mes a Estados Unidos y regresé con 20 kilos de más, que hasta me acuerdo que mi mamá me vio y me dijo, hijo, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? Y bueno, nada más porque no había pozole, pero si no me hubiera dicho pozole andabas. Y es una realidad. Todo lo que nosotros empezamos a pensar, y tiene mucho que ver con el filtro, es obvio. Si tú en determinado momento sabes que no te puedes exceder en ciertos alimentos y dices, ah, pues no importa, estoy joven, no le hace, y le empiezas a empacar, pues es obvio que se va a notar.
O sea, es obvio que a la semana, a las 2, a las 3 semanas, pues ya no te va a quedar el pantalón. Yo me acuerdo que en aquel entonces, pues ya no me cerraba bien el pantalón y dije, es porque, y fíjate el engaño, ¿no? No, pues es porque aquí es con secadora. Lo secaron con secadora, pues ya se encogió. Fíjate, o sea, no, pues el que se estaba pasando era yo. Y es una realidad. En los trastornos alimenticios que puedes tener, ya sea en consumir de más o dejar de consumir, te van a afectar. Te van a Sí, afectar mira, de la manera en absolutamente. la que también no hay filtros, la mercadotecnia, por ejemplo, está utilizando herramientas, pues obviamente, no sé si ustedes, a mí me gusta mucho el marketing y lo he visto en muchos libros, lo he visto en muchos maneras de hacer marketing. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ve un comercial de una concha remojada en un chocolate y luego quiere una? Claro. No importa. Y ¿a poco no me pueden decir que no? Y luego van y salen a Me pasa comprar muy la seguido. concha, ¿no? ¿Sabes qué? Ya sé que voy a cenar. Sí. De hecho, ahorita vamos a ir a comprar. Sí. No, no sé. Pero, ¿qué haces, no? O sea, ¿cómo te das cuenta cómo tiene un efecto Sí, una lo que influencia tú ves? Bueno, ¿a poco quién no ve bueno, a quien les gustan los refrescos, ¿no? Un comercial, de coca. no iba a decir de modelo. Ah, No, de bueno. coca, no, sí, de Bueno, coca. pues, Y ve el comercial de un así sudaba. sudando. Sí, sí, sí. Bueno, yo viví mucho tiempo en Veracruz y realmente no es bonito, ¿eh? Así que el refresco esté sudando hasta todo es pegajoso. No, no se siente así. Bueno, sí, tomártelo así, pero se te antoja, ¿no? Tú ves el comercial y dices, una coca, ¿no? O sea, cosas así. Quiero decirte, ejemplificando, que precisamente esto tiene un diseño para que tú consumas de esta manera, para que tú no tengas filtros. Y ahí te das cuenta hasta dónde tú eres capaz de tener dominio propio. Propio, No claro. decir, no, a ver, espérame, no. No se trata solamente de empacarme todo lo que yo vea. De darte el gusto nada Sí, más. yo puedo creer. Y esto es algo normal. Tú viajas a algún lugar y pues vas con la idea de comer y probar todo lo que tú no tienes en tu tierra, ¿no? En tu lugar donde estás, ¿no? Y por eso mucha gente que va a algún lugar va y se empaca, ¿no? Entonces come y come y come y come. Puede ser hasta cierto punto pues permisible, ¿no? Pero esto ya después cuando estás en un lugar te das cuenta, vamos a hacer un ejercicio, ¿qué les parece? Ponte a pensar a partir del lunes, ¿no? Y haz una cuantificación de cuántas galletas te comes al día, cuántos panes te comes al día, ¿no? Cuántos dulces El refresco. cuánto refresco tomas, ¿no? Y esto ahora vamos a hablar un poquito del tema de la salud, hasta dónde te puede afectar. Hay niños con diabetes. Nosotros, ¿verdad? En México estamos peleándonos entre el primero y segundo lugar de obesidad a nivel mundial, Sí. infantil. Infantil. ¿Te Sí. das cuenta? Por eso es que actualmente, bueno, ya le están poniendo ahí etiquetas a la comida de... Pero pues, tú crees que la gente es como el que fuma, ¿no? Ahí dice, y traen Eh, hasta fotografías de ratas muertas horrible, y sí. gente con ya fotografías de gente... no, Ya no sin sé. Sí. dentadura, ¿Pero qué? ¿Tú crees que eso les va a importar? O sea, te das cuenta que no hay filtros, ya no hay filtros, ya no hay freno. Estamos viviendo en una generación desenfrenada, sin control. Lo único que te puede ayudar a mantener una vida ordenada, acercada a la realidad, es la palabra de Dios, tener una relación con Dios en tu vida. Y bueno, pues vamos a concluir esta tarde, en esta noche, ya nos ganó el tiempo. uf, Vamos a continuar la siguiente semana, vamos a tocar ahora sí un poquito más la parte de los trastornos, porque no solo es el trastorno alimenticio, vamos a hablar también acerca de la belleza y hablando un poquito de tú eres lo que comes, porque ese es un punto importante, que la gente quisiera hacer siempre lo que ve, no es así, ya hablamos un poquito de, pero en la semana que viene vamos a hablar más acerca de eso, ¿no? Y vamos a hablar la siguiente semana de qué es lo que produce el estrés. Todo precisamente lo que estamos hablando nos va a llevar a un punto bien importante. Estamos viviendo en una generación estresada. Ya. Ya la OMS ha dicho y está dentro del catálogo de enfermedades a nivel mundial, el estrés ya es una enfermedad. Y es el origen de muchas enfermedades. Es el detonante de muchas enfermedades. sí. Y esto es muy, muy preocupante porque todo esto que estamos hablando de tú eres lo que comes produce estrés.
la gente está estresada, la gente no duerme, la gente, ¿por qué? Porque todo el tiempo, ¿qué pasa? Todo el tiempo, si suena el teléfono, ¡tut! Y ya estás, si suena ya estás ahí. No, o sea, ya te das cuenta al ritmo que la tecnología, que la sociedad nos ha metido, ya estamos viendo dentro de un estrés donde la gente esto lo tiene cada vez más fría de las cosas de Dios, que son las cosas más importantes en la vida. Sí, ya como si no existieran, como si fueran un cero a la izquierda, y siendo, ¿qué es lo que alimenta el alma? Es lo que Claro. más tendríamos que tener presentes. Y mira, solo para concluir en esta tarde, haciendo un contraste y dándole un cierre a esta plática, ¿cuánto tiempo tú te alimentas? Estamos hablando de tú eres lo que comes y lo que consumes. Vamos a hablar de porcentajes así como te puse este ejercicio de que tú cuantifiques lo que comes a la semana, los carbohidratos, por ejemplo. Eso cuando llevas un plan alimenticio, tienes que cuantificar la Sí. comida, ponerla en raciones y de esa manera una persona obtiene resultados. Pero bueno, ese es otro punto, lo vamos a ver la siguiente semana. Pero, ¿cuántas veces tú comes de esto? Jesús dijo algo bien claro. No solo de pan, no solo de conchas, no solo de tamales. Ah, bueno, mañana sí quiero tamales, ¿eh? Mi hermana Flor va a traer. No solo de De pan, tacos, no, sí, no solo de tortas vive el hombre, ¿no? ¿sí? No, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y es este precioso libro. De repente, date un snack, comienza con un snack, léete un capítulo de la Biblia y de repente, de verdad, aquí sí va a haber momentos donde dices, híjole, me tengo que echar un buen bistec, ¿no? Echarme todo el libro, el libro no, ya no los salmos, ya sabemos que te los sabes de memoria, ¿no? Sí, sí, No sí. sé, leerte el Evangelio de Lucas, de Mateo, ¿no? Y esto te va a llevar a tener un equilibrio en tu vida. Te vas a dar cuenta que en esta generación de estrés, Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados, trabajados, estresados, en otras palabras, y yo los haré Descansar. descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De verdad, Jesús está allí para poder ayudarnos en medio de esta generación desenfrenada. Sí, sí, que tengamos, que estemos ubicados, sobre todo porque créeme, lo puedes ver a derecha y izquierda, lo material, cielo y tierra pasarán. A lo mejor ayer, y lo digo con mucha tristeza, una persona tenía una empresa exitosa, hoy después de la pandemia no la tiene. Una persona podía tener terrenos, podía tener rentas, y meses después ya no lo tiene. Créeme, es bueno y es preciso tener un balance, estar ubicados y darle mayor ponderación a lo que es eterno. Y sobre todo, la pregunta que nos queda en todo esto, ¿todo lo que has consumido te hace feliz? Piénsalo, déjanos ahí tus comentarios y continuamos con el siguiente capítulo, el capítulo 3. Yo creo que en el 3 concluimos.